Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, el lugar donde las mejores obras literarias cobran vida. Si eres un amante de la literatura clásica y quieres disfrutar de relatos que te transportarán a tiempos pasados, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. En esta ocasión, nos sumergiremos en una obra poco convencional, pero fascinante, Comedias Venatorias, de Luis de Góngora. Este libro, lleno de agudeza, crítica y sátira, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana a través de un estilo barroco y una mirada irónica sobre la caza y la vida en la naturaleza. Cada uno de los capítulos nos llevará a una exploración única de la obra, repleta de ingenio y agudeza. Comencemos. Capítulo 1. La introducción a la caza y la sátira de la nobleza. La obra Comedias Venatorias de Luis de Góngora nos sumerge en un mundo donde la caza no es solo una actividad de recreo, sino una poderosa metáfora de las costumbres y vicios de la nobleza. En este primer capítulo, el poeta nos introduce en el escenario de la caza, donde la figura del cazador es venerada y considerada casi un ser sublime, digno de admiración y respeto. Pero Góngora, con su aguda pluma, va más allá de esta aparente nobleza, y a través de una serie de elementos simbólicos, comienza a desmantelar la fachada de grandeza que rodea a estos personajes. El poeta establece un contraste evidente entre la actividad física que es la caza y la actitud de los cazadores. A través de sus palabras, Góngora ironiza sobre el hecho de que aquellos que se consideran superiores por su habilidad para cazar, son en realidad seres que se han desconectado de la naturaleza y se han dejado llevar por la pompa de su estatus social. Con maestría, el autor convierte la caza en una especie de espectáculo social, un pasatiempo exclusivo de los nobles, cuyos valores y virtudes están empañados por la superficialidad de su vida. Los cazadores, por más que se adentren en el bosque y se enfrenten a sus presas, se encuentran a sí mismos atrapados en la jaula de sus propios prejuicios y vanidades. Góngora usa un lenguaje florido y decorado para crear una atmósfera de grandeza, pero es imposible no percibir, entre las líneas, el sarcasmo que subyace en sus palabras. La crítica a la nobleza se hace evidente cuando el autor habla del entorno en el que se desarrolla la caza. El campo, el bosque, la naturaleza misma, se convierten en escenarios que sirven no para acercar al hombre a la esencia de la vida, sino para demostrar lo vacíos que pueden ser los intereses de una clase social que se ha apartado de lo genuino. La figura del cazador en este primer capítulo no es solo la de un hombre que persigue animales, sino la de un ser atrapado por sus propios deseos de poder y ostentación. A través de esta sátira, Góngora comienza a mostrar cómo la nobleza, aunque envuelta en una capa de refinamiento y distinción, en realidad no es más que una sociedad de vanidades, superficialidad y egoísmo. La ironía de Góngora no deja de ser palpable en cada verso. Aunque la caza en la obra está llena de esplendor y belleza, el poeta no nos permite olvidar que todo esto es solo una fachada que oculta una crítica mordaz hacia las instituciones sociales de su tiempo. Así, en este primer capítulo, Góngora nos invita a cuestionar las apariencias y a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los hombres que se sienten superiores. La caza, en lugar de ser una actividad pura y noble, se convierte en un símbolo de la decadencia y los defectos de una clase social que se considera encima de los demás, pero que está tan perdida en su propio mundo de apariencias como las presas que persigue. Capítulo 2. Los animales como metáforas de la sociedad. En el segundo capítulo de Comedias Venatorias, Luis de Góngora da un paso más en su exploración crítica de la nobleza y la caza, al incorporar un elemento fundamental en su obra, los animales. Góngora no solo ve en ellos simples presas, sino que los utiliza como poderosas metáforas de las diferentes clases sociales, virtudes y defectos humanos. De esta manera, los animales se convierten en símbolos de las luchas internas y las contradicciones que existen en la sociedad de su tiempo. Desde el inicio de este capítulo, el poeta utiliza la caza como un reflejo de una actividad donde, bajo la superficie, se libran batallas mucho más profundas que las que se pueden observar en el momento de la persecución. A través de la figura del cazador y su relación con los animales, Góngora nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los diferentes individuos dentro de la jerarquía social. Los animales, como criaturas de diferentes características y comportamientos, se convierten en reflejo de la estructura misma de la sociedad. Los animales como representación de clases sociales. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es cómo Góngora presenta a los animales en función de su posición dentro de una jerarquía social. Los cazadores no son los únicos personajes jerarquizados dentro de la obra. Los animales también están organizados de acuerdo con su importancia y relevancia para los cazadores,
lo que refleja la estructura estratificada de la sociedad barroca. El león, por ejemplo, es descrito como el rey de la selva, un animal que, por su fuerza y majestuosidad, está destinado a estar en la cima de esta pirámide. En la obra, el león simboliza a la nobleza, aquellos que ostentan poder y riqueza, pero cuya existencia está marcada por el conflicto y la lucha por mantener su estatus. A pesar de su aparente poder, el león no está exento de la amenaza de ser cazado, lo que refleja la fragilidad del poder aristocrático y su constante necesidad de defenderse de los que quieren usurparlo. Por otro lado, los ciervos, ágiles y escurridizos, representan a aquellos individuos que, aunque carecen del poder absoluto, saben cómo evitar la captura. Estos animales, al igual que los personajes que representan, se mueven en la sombra, siempre en busca de oportunidades para escapar de aquellos que intentan someterlos. La figura del ciervo refleja una clase social más baja, pero astuta, que se adapta y sobrevive dentro de una estructura que los oprime. Los conejos y otras criaturas pequeñas, por su parte, encarnan la vulnerabilidad y la sumisión. Estos animales son constantemente perseguidos, temerosos y, a menudo, sacrificados sin resistencia. A través de ellos, Góngora parece hacer referencia a las clases más desfavorecidas de la sociedad, aquellos que, por su falta de poder y recursos, se ven arrastrados por el destino sin capacidad de lucha. La caza como una lucha entre naturaleza y artificialidad. A medida que avanza este capítulo, Góngora también utiliza los animales para resaltar la artificialidad de la caza como actividad humana. La naturaleza, representada por los animales, sigue su curso de manera orgánica, mientras que los cazadores imponen su voluntad sobre ella, alterando su equilibrio. Esta dicotomía entre lo natural y lo artificial se convierte en uno de los ejes de la reflexión en la obra. El cazador, armado con su astucia y su trampa, no es un ser que sigue el flujo natural de la vida, sino que se impone sobre la naturaleza. En este sentido, los animales, a pesar de ser parte de la naturaleza, se ven atrapados y manipulados por las estructuras humanas que quieren imponer orden donde antes existía caos. Góngora utiliza esta metáfora para criticar a la nobleza, cuyos valores, en lugar de ser naturales o inherentes, son artificiales y construidos por la sociedad para mantener un sistema jerárquico. A lo largo de este capítulo, el poeta también enfatiza la relación entre el cazador y su presa. El cazador, al igual que la nobleza, persigue a los animales no solo por necesidad, sino también por placer, reafirmando su poder sobre el mundo natural. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los cazadores no pueden escapar de la inevitabilidad de su propia decadencia. Los animales, aunque perseguidos y capturados, siguen representando una forma de resistencia, incluso en su propia muerte. La moralidad de la caza. ¿Quién es realmente el animal? Una de las preguntas más provocadoras que Góngora plantea en este capítulo es sobre la moralidad de la caza. Si los cazadores son quienes imponen su poder sobre los animales, ¿realmente son ellos los que poseen el derecho de dominar la naturaleza? Góngora, a través de su fina ironía, nos invita a cuestionar la moralidad de una sociedad que ve con normalidad el sufrimiento y la muerte de los animales en nombre de un entretenimiento noble, mientras que, al mismo tiempo, es incapaz de ver las injusticias que se dan dentro de su propia estructura social. Al presentar a los animales como reflejos de diferentes clases sociales, Góngora nos obliga a mirar más allá de la simple caza y a considerar las implicaciones morales de las acciones humanas. ¿Qué significa cazar, no solo a un animal, sino a un ser humano o a una clase social? La obra plantea una crítica a las instituciones sociales y a los valores que permiten que algunos se vean como superiores a otros, mientras que los más débiles, como los animales, son sacrificados por el capricho y el placer de los poderosos. La paradoja de la caza. En este capítulo, Góngora no solo nos presenta la caza como un pasatiempo de los nobles, sino que la utiliza como una poderosa metáfora de la lucha por el poder y el control. Los animales, que representan a los diferentes estratos de la sociedad, se ven atrapados en una red que no han tejido ellos mismos, pero que ha sido impuesta por aquellos que se creen superiores. La caza se convierte en un juego de dominación, donde el cazador cree tener el control, pero, al igual que los animales, está sujeto a las mismas reglas de la naturaleza y la fatalidad. Con su aguda crítica y su uso del simbolismo animal, Góngora nos invita a reflexionar sobre el papel de las clases sociales, el poder y la moralidad en una sociedad que sigue perpetuando un sistema de opresión. Los animales, en su quietud y su instinto de supervivencia, se presentan como un espejo de las luchas internas de los hombres, mostrando que, en última instancia,
todos somos presas de un sistema que nos controla y nos limita. Este desarrollo de comedias venatorias no solo se adentra en la figura del cazador y su presa, sino que también reflexiona profundamente sobre la estructura social y las implicaciones morales de las acciones humanas. Capítulo 3. La parodia de la nobleza y la crítica social. En este tercer capítulo de Comedias Venatorias, Luis de Góngora profundiza en su sátira hacia la nobleza, utilizando la caza y sus elementos como un espejo en el que se reflejan las contradicciones y vicios de la sociedad de su tiempo. Aquí, la figura del cazador, lejos de ser un modelo de virtudes, se convierte en objeto de burla y crítica, un personaje que no solo está atrapado en su propio orgullo, sino que también participa en una serie de rituales vacíos que no conducen a ningún fin noble. Este capítulo se aleja de la glorificación de la caza que se podría esperar en una obra de ese estilo, y en su lugar, Góngora presenta un escenario en el que las acciones de los cazadores son caricaturescas y ridículas, un reflejo de la vanidad y la frivolidad de la alta sociedad. A través de esta crítica, el poeta pone en evidencia lo absurdo de la pretensión de los nobles que, en lugar de reconocer su humanidad y sus debilidades, se aferran a una apariencia de grandeza que no es más que una capa superficial. La nobleza como parodia. El primer gran enfoque de este capítulo es la parodia de la nobleza. Góngora, con su habitual agudeza, convierte a los cazadores en personajes ridículos, atrapados en una serie de gestos y actitudes que no tienen ningún valor genuino. En lugar de ser nobles de corazón, los cazadores son descritos como seres que buscan la gloria a través de sus conquistas, pero cuyas victorias son vacías, carentes de sustancia. Los cazadores se presentan como personajes que, lejos de estar en armonía con la naturaleza o con su entorno, se muestran totalmente alienados de ambos. Góngora utiliza un lenguaje florido y adornado para describir las cacerías, pero esta riqueza de palabras solo resalta la vacuidad de las acciones de los cazadores. Los nobles, al ser representados de esta manera, pierden cualquier halo de grandeza y se convierten en figuras cómicas, cuyo deseo de poder y distinción no se basa en ninguna virtud verdadera, sino en una necesidad constante de reafirmarse ante los demás. Este enfoque paródico revela, sin lugar a dudas, una crítica a la nobleza de la época, que busca su reconocimiento y estatus a través de gestos ostentosos y actividades superficiales, como la caza, en lugar de hacer frente a los problemas reales de la sociedad. Góngora ridiculiza esta actitud, mostrando cómo los nobles están atrapados en un ciclo interminable de autoafirmación y vanidad. La crítica a la moralidad de la nobleza. Góngora también aprovecha este capítulo para cuestionar la moralidad de la nobleza. Si la caza se presenta como una actividad que tiene un propósito noble, que parece estar dirigida hacia el mantenimiento del orden natural, el poeta revela que, en realidad, esta actividad solo es una fachada para ocultar los vicios y defectos de la nobleza. Los cazadores, en lugar de representar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, se presentan como personajes egoístas y desinteresados en el bienestar común. Su caza no responde a una necesidad, sino a un deseo de entretenimiento y de mostrar su poder sobre las criaturas que persiguen. Esta crítica de Góngora no se limita solo a la nobleza que caza, sino que también extiende su mirada hacia la moralidad de las instituciones y las estructuras sociales que permiten que este tipo de comportamientos se perpetúen. El poeta observa cómo las clases privilegiadas se aferran a sus tradiciones y costumbres, sin cuestionar las injusticias que se dan dentro de su propio sistema. En este sentido, la caza se convierte en un símbolo de una sociedad que busca su identidad a través de la opresión de los demás, tanto de los animales como de las clases bajas. La caza como rito vacío. Otro aspecto relevante de este capítulo es cómo Góngora convierte la caza en un rito vacío, una actividad que, aunque parece tener un propósito grandioso, no tiene ningún valor real. La caza se transforma en una especie de espectáculo para los nobles, que no buscan ningún beneficio concreto, sino simplemente la afirmación de su estatus. En este sentido, Góngora subraya la contradicción entre la apariencia de grandeza de la caza y la vacuidad de la actividad en sí misma. Los cazadores no solo persiguen a los animales por placer, sino que se entregan a un espectáculo de vanidad y ostentación. La caza se convierte en una especie de representación de lo que se entiende por nobleza en la sociedad barroca, una actividad vacía, sin valor real, que solo tiene sentido en el marco de una estructura social que busca la diferencia de clases y la perpetuación de un sistema de poder desigual. Esta crítica al rito de la caza, que los cazadores tratan como un símbolo de su superioridad, revela la superficialidad de sus ideales. En lugar de ser una actividad que permita una conexión profunda con la naturaleza, la caza se convierte en una actuación en la que los cazadores buscan solo su propia gloria,
sin preocuparse por las implicaciones morales de sus acciones. El contraste con los animales. A lo largo del capítulo, Góngora establece un contraste claro entre los cazadores y los animales que persiguen. Mientras que los cazadores son presentados como figuras ridículas y vacías, los animales, aunque perseguidos y capturados, mantienen su autenticidad y su conexión con la naturaleza. Este contraste sirve para subrayar la crítica social de Góngora, que utiliza a los animales como símbolos de la honestidad y la pureza, en oposición a los cazadores, que son personajes falsos y egoístas. En este sentido, los animales se convierten en víctimas de una sociedad que no solo los explota por diversión, sino que también los utiliza para reforzar una estructura social jerárquica e injusta. Góngora, al darle a los animales una voz tácita, los convierte en víctimas silenciosas de una sociedad que no tiene en cuenta su sufrimiento y, al mismo tiempo, se burla de los cazadores que creen tener el control, pero que, en realidad, son prisioneros de su propio ego. El vacío de la nobleza y la ironía de la caza. Al concluir este capítulo, Góngora ha establecido una crítica feroz a la nobleza, al convertir a los cazadores en figuras cómicas y vacías, y al presentar la caza como un rito sin sentido que refleja los vicios y la moralidad decadente de la sociedad barroca. A través de la parodia y la ironía, Góngora no solo ridiculiza la actividad de la caza, sino que también denuncia las injusticias y las contradicciones de un sistema social que coloca a la nobleza en una posición de privilegio y poder, sin reconocer la farsa que este poder representa. Este capítulo, al igual que los anteriores, pone en evidencia las tensiones entre las apariencias y la realidad, entre lo que la nobleza cree que es y lo que realmente es. La caza, como actividad simbólica, se convierte en una herramienta de crítica social, invitando a los oyentes a reflexionar sobre la moralidad, la autenticidad y la verdadera naturaleza del poder. Capítulo 4. La crítica a la vanidad humana y la burla de la caza. En el cuarto capítulo de Comedias Venatorias, Luis de Góngora continúa con su crítica mordaz a la sociedad de su tiempo, con especial énfasis en la vanidad humana y las costumbres de los nobles. A través de la caza, que sigue siendo la actividad central en la obra, el poeta no solo satiriza la nobleza, sino que también muestra cómo el ser humano, en su afán por buscar poder, reconocimiento y distinción, termina enredado en una serie de actos vacíos y fatuos, sin ningún propósito genuino o trascendente. Este capítulo se caracteriza por una mayor ironía y desdén hacia los personajes que componen la alta sociedad, pues Góngora no se limita a describir sus acciones, sino que va más allá, señalando la grotesca contradicción entre lo que los nobles pretenden ser y lo que realmente son. A través de su destreza poética, el autor nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de los deseos humanos, especialmente aquellos impulsados por el ego y la búsqueda constante de poder y superioridad. La caza como símbolo de la vanidad humana. Una de las ideas más poderosas que Góngora explora en este capítulo es cómo la caza se convierte en un símbolo de la vanidad humana. Los cazadores, en lugar de ser representados como figuras nobles o como hombres de virtud, son descritos como personajes que actúan movidos por el deseo de destacar, de ser admirados y respetados por los demás. En este sentido, la caza se convierte en una especie de escenario donde los nobles exhiben su poder sobre la naturaleza, pero no en términos de una relación respetuosa, sino como una oportunidad para alimentar su ego y reafirmar su posición social. Góngora utiliza la figura del cazador para burlarse de esta actitud, presentando a los personajes como seres vacíos y narcisistas que no comprenden ni respetan la esencia de la caza. En lugar de cazar por necesidad o por la conexión que podría existir entre el ser humano y el entorno natural, los cazadores son simplemente espectadores de su propio teatro de vanidad. La ironía aquí radica en que la caza, en lugar de ser un acto noble y necesario, se convierte en un acto completamente superficial, basado en la ostentación y el deseo de reconocimiento. La burla de la nobleza y sus pretensiones. Góngora, en su inconfundible estilo barroco, lleva la crítica a un nivel más profundo, burlándose directamente de las pretensiones de la nobleza. Los cazadores, lejos de ser seres extraordinarios o figuras que merecen respeto, son presentados como personajes ridículos que se creen superiores pero que no tienen ninguna cualidad realmente admirable. En este contexto, la caza es el medio a través del cual se exponen las debilidades de la nobleza, su vanidad, su superficialidad y su falta de auténtica grandeza. El poeta se regocija en mostrar cómo los cazadores, que se creen por encima de los demás, no son más que esclavos de sus propios deseos. A través de esta burla, Góngora no solo ridiculiza las acciones de los nobles, sino que también pone en evidencia las estructuras de poder de su época, que favorecen a aquellos que están dispuestos a someterse a la farsa de la nobleza y la grandeza.
Al mismo tiempo, esta sátira pone de manifiesto lo absurdo de una sociedad en la que las apariencias prevalecen por encima de la verdadera virtud. La ridiculización de los cazadores y sus costumbres. La burla hacia la nobleza se intensifica a medida que Góngora describe las costumbres de los cazadores. En lugar de ser presentados como figuras nobles, los cazadores son descritos como seres fatuos, atrapados en un ciclo de comportamientos que no tienen ningún valor intrínseco. Góngora se detiene en cada uno de estos gestos, describiendo los movimientos y actitudes de los cazadores con una atención minuciosa, con el objetivo de mostrar cómo cada uno de estos detalles contribuye a su ridículo. A través de esta detallada descripción, el poeta resalta la contradicción entre lo que los cazadores creen que son y lo que realmente son. Los cazadores, con sus ropas elegantes, sus armas y su actitud pomposa, pretenden ser la élite de la sociedad, pero en realidad son personajes vacíos que se aferran a rituales y comportamientos que no hacen más que exponer su debilidad y falta de sentido. El contraste entre los nobles y los animales. Góngora también establece un marcado contraste entre los cazadores y los animales que persiguen. Mientras que los cazadores son seres insustanciales y atrapados en su vanidad, los animales son presentados como símbolos de una naturaleza auténtica y pura. Los animales, a pesar de ser perseguidos y cazados, conservan su integridad, mientras que los cazadores se presentan como víctimas de su propio ego. Este contraste no solo sirve para criticar a los cazadores, sino que también pone de relieve la ironía de una sociedad que se cree civilizada y superior, pero que en realidad está llena de contradicciones y vicios. Mientras que los cazadores, en su intento por dominar a los animales, pierden su humanidad, los animales, por su parte, mantienen una conexión profunda con la naturaleza que los humanos han perdido. La reflexión sobre la verdadera nobleza. Hacia el final del capítulo, Góngora ofrece una reflexión sobre lo que realmente significa ser noble. A través de la crítica a la nobleza y sus prácticas, el poeta sugiere que la verdadera nobleza no se encuentra en las apariencias ni en los gestos vacíos, sino en la integridad, la humildad y el respeto por los demás. Los cazadores, en su afán por demostrar su grandeza, han perdido de vista estas cualidades esenciales, y lo que los distingue no es su virtud, sino su disposición para continuar con una farsa que no beneficia a nadie. Góngora, al poner de relieve las debilidades y las contradicciones de la nobleza, invita al oyente a cuestionar los valores establecidos y a reflexionar sobre lo que realmente constituye la grandeza humana. En su crítica, el poeta no solo denuncia las costumbres de la nobleza, sino que también cuestiona las estructuras sociales que permiten que estas costumbres continúen, perpetuando una sociedad basada en la superficialidad y la falsa moralidad. La farsa de la nobleza y el vacío de la caza. Al concluir este capítulo, Góngora ha logrado una vez más su objetivo de satirizar y ridiculizar a la nobleza, al mismo tiempo que revela la vacuidad de la caza como un acto simbólico de poder y distinción. Los cazadores, que creen que están realizando una actividad noble y significativa, en realidad están atrapados en un ciclo de vanidad y egoísmo, y la caza, en lugar de ser una conexión con la naturaleza, se convierte en una mera representación de su falta de autenticidad. Góngora, a través de su estilo único y su aguda crítica social, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, la nobleza y la moralidad. A través de la sátira de la nobleza y la burla de la caza, el poeta nos muestra cómo la sociedad de su tiempo, al igual que la nobleza, está atrapada en una serie de rituales vacíos que solo sirven para perpetuar una estructura de poder desigual y sin sentido. Capítulo 5. La crítica a la caza y la nobleza a través de los animales. En el quinto capítulo de Comedias Venatorias, Góngora continúa su reflexión crítica sobre la nobleza, ampliando su sátira a la relación entre los cazadores y los animales. En este capítulo, el autor utiliza los animales como símbolos que representan la pureza y la nobleza genuinas, contrastándolos con la artificialidad y el vacío de la alta sociedad. La caza se convierte en un tema central de discusión, no solo como una práctica común en los nobles de la época, sino como una actividad llena de contradicciones y vacíos existenciales. El símbolo de los animales en la sátira de Góngora. Uno de los temas recurrentes en Comedias Venatorias es la manera en que Góngora utiliza a los animales como símbolos de la naturaleza auténtica, frente a los humanos que se alejan de su esencia original en su afán de ostentar poder y riqueza. Los animales, en su instinto y naturaleza, son mostrados como representantes de lo que es verdadero y genuino, mientras que los cazadores, en su vano esfuerzo por dominar a los animales, se convierten en seres artificiales, esclavos de su ego y sus deseos. En este capítulo, el poeta expone cómo la nobleza,
que se cree superior a los animales por su posición social, es en realidad más vulnerable y desprovista de la verdadera nobleza que aquellos seres que cazan. La naturaleza de los animales, que actúan movidos por instinto y no por vanidad, se contrapone con la naturaleza de los cazadores, que actúan movidos por el deseo de reconocimiento y por la vana idea de superioridad. La burla hacia la nobleza y la artificialidad de la caza. A medida que el capítulo avanza, Góngora intensifica la crítica hacia los cazadores, presentándolos como figuras que carecen de verdadera virtud y que solo se defienden tras el brillo superficial de su estatus social. La caza, que debería ser una actividad cercana a la naturaleza, se convierte en una burla, un pasatiempo vacío y una exhibición de poder. Los cazadores, en lugar de vivir en armonía con la naturaleza, la manipulan para sus propios fines vanidosos. Góngora lleva esta crítica un paso más allá, ridiculizando la idea de que los cazadores se consideren grandes hombres por su habilidad para dominar a los animales, cuando en realidad no hacen más que aprovecharse de su posición. A través de este contraste entre los animales y los cazadores, el poeta nos muestra cómo las apariencias engañan y cómo la nobleza, al igual que los cazadores, ha perdido su conexión con la naturaleza y la humanidad. La crítica es aguda, pues Góngora subraya que los verdaderos nobles son aquellos que, en lugar de someter a los animales, saben vivir de acuerdo con la humildad y el respeto hacia todas las criaturas, tanto humanas como no humanas. El poder como farsa, el juego de la caza. Góngora emplea la caza como metáfora de un juego de poder, una farsa en la que los nobles participan sin ser conscientes de su vacío. Los cazadores no son retratados como héroes ni como hombres de virtud, sino como actores en un escenario donde el poder es una ilusión. La caza, más que un acto de habilidad o destreza, es simplemente un medio para reafirmar la falsa superioridad de la nobleza. A través de la ironía, Góngora muestra cómo los nobles se sumergen en esta farsa, mientras que los animales siguen su curso natural, ajenos a las preocupaciones humanas. Los cazadores, en su afán por ser vistos como grandes y poderosos, caen en la trampa de la vanidad y la falsedad, sin darse cuenta de que, en realidad, su poder es inexistente, porque solo lo tienen sobre seres que no pueden ofrecerles una verdadera resistencia. Este juego de poder, basado en la ilusión y la superficialidad, pone en evidencia la fragilidad de las estructuras sociales y las apariencias, sugiriendo que aquellos que más se aferran a la farsa del poder son, en realidad, los más débiles. La alusión al instinto animal y la naturaleza humana. Góngora también introduce una reflexión sobre el instinto animal, tanto en los cazadores como en los animales mismos. Los animales, movidos por el instinto, son capaces de sobrevivir sin necesidad de vanagloriarse ni demostrar su superioridad. En cambio, los cazadores, que se creen superiores, terminan siendo manipulados por sus propios instintos, ya no de supervivencia, sino de ego y ostentación. Esta observación del instinto animal en los seres humanos subraya la ironía de la situación. Los cazadores, al intentar dominar a los animales, no solo se distancian de la naturaleza, sino que también se alejan de sus propios instintos más básicos. El poeta, con su mirada crítica, señala que los hombres, a menudo, se convierten en prisioneros de su propia arrogancia, olvidando lo esencial para perderse en lo superficial. La crítica a la nobleza y la reflexión sobre el honor. En un giro hacia el final del capítulo, Góngora reflexiona sobre el concepto de honor, tan valorado por la nobleza de su tiempo. A través de la caza, los cazadores buscan demostrar su honor y su capacidad para dominar a la naturaleza. Sin embargo, el poeta señala que este honor es falso, pues está basado en la opresión de los más débiles, en lugar de en la verdadera nobleza de corazón. El verdadero honor, según Góngora, no se encuentra en la subyugación de otros seres, sino en la capacidad de vivir con humildad y en armonía con el mundo natural. Góngora va más allá de la crítica social y también invita al lector a reflexionar sobre el concepto de honor en una sociedad que se alimenta de apariencias. Este cuestionamiento invita a pensar si el honor de los nobles es realmente merecido o si es una construcción vacía, un disfraz que cubre la debilidad interna de aquellos que pretenden ser superiores. El contraste entre naturaleza y vanidad humana. El capítulo concluye con una imagen que resume la dualidad de la obra de Góngora, la pureza y la nobleza de la naturaleza, representada por los animales, frente a la vanidad y el vacío de la nobleza, representada por los cazadores. En esta escena final, el poeta nos deja una reflexión sobre la farsa del poder y el vacío de los gestos nobles que no están respaldados por una verdadera nobleza de corazón. Los cazadores, atrapados en su propia farsa, se muestran incapaces de reconocer la belleza y la profundidad de la naturaleza,
mientras que los animales, ajenos a la lucha de poder, continúan su existencia con una dignidad que los humanos parecen haber perdido. Capítulo 6. La vanidad de los cazadores y la crítica al artificio de la sociedad noble. En el sexto capítulo de Comedias Venatorias, Góngora da un paso más en su crítica a la nobleza, enfocándose especialmente en la vanidad de los cazadores y la artificialidad de las normas sociales que regulan las actividades de los nobles. A través de una serie de imágenes potentes y un estilo cargado de ironía, Góngora desmantela la pretensión de nobleza de aquellos que, a través de sus prácticas sociales, como la caza, buscan reafirmar su posición sin comprender el verdadero significado de la grandeza. La caza como medio para la vanidad. Desde las primeras líneas de este capítulo, Góngora nos introduce a los cazadores como personajes que no se dedican a la actividad por una necesidad de subsistencia o un vínculo genuino con la naturaleza, sino más bien como una forma de ostentar su posición. La caza, como veremos a lo largo del capítulo, se presenta como un espectáculo, más que una práctica conectada con la vida salvaje o el mundo natural. El poeta utiliza la ironía de manera maestra para mostrar cómo los cazadores están más interesados en la exhibición de su poder y prestigio que en los logros reales que podrían aportar a la sociedad. Mientras están en la caza, su verdadero objetivo no es ni siquiera la captura de la presa, sino la glorificación de su propio ser. Góngora utiliza esta crítica para poner en evidencia que, a pesar de que se creen superiores por su posición y riqueza, los cazadores no son más que una fachada vacía que encubre la falta de sustancia. La naturaleza desposeída de su esencia por la intervención humana. Uno de los aspectos más destacados en este capítulo es cómo Góngora describe la relación entre los cazadores y la naturaleza. A través de las imágenes poéticas, el autor nos muestra un mundo donde la belleza de la naturaleza es modificada y manipulada por los cazadores. Los animales, originalmente seres libres y desprovistos de toda vanidad, son capturados y subyugados por los nobles en su búsqueda de una reafirmación superficial de su poder. En su crítica, Góngora sugiere que el arte de la caza ha corrompido la verdadera esencia de la naturaleza, transformándola en un espectáculo vacío. La intervención humana en la vida natural no solo es innecesaria, sino que es un reflejo de la obsesión humana por transformar todo lo natural en algo que pueda ser controlado y dominado, perdiendo así la pureza inherente a la vida salvaje. Góngora también resalta que, al intentar capturar y poseer a los animales, los cazadores no solo destruyen la belleza natural, sino que también se destruyen a sí mismos al perder contacto con lo más auténtico y natural en la vida. A través de estas imágenes, el poeta nos invita a reflexionar sobre cómo la humanidad ha apartado su mirada de lo genuino, prefiriendo en su lugar las construcciones artificiales y vacías de poder. La vanidad y la corrupción de la nobleza. En este capítulo, Góngora también profundiza en la crítica a la nobleza misma. Aunque la nobleza se presenta ante la sociedad como una clase superior, Góngora nos muestra que esta superioridad es solo una ilusión construida sobre el artificio. La caza, como actividad noble, se convierte en el símbolo de esta vanidad y de un poder falso, pues está basada no en logros reales, sino en la aparente habilidad para someter a seres más débiles. Los cazadores, vestidos con sus finos atuendos y armados con rifles y perros de caza, se muestran como figuras que, a pesar de sus esfuerzos por aparentar grandeza, no logran ocultar su vacío interior. Esta crítica se extiende a toda una clase social que, aunque pretende ser la más alta y noble, es en realidad la más vacía, carente de valores verdaderos y lejos de lo que realmente constituye la nobleza: el servicio, la virtud y la conexión con lo natural. Góngora subraya que esta falsa nobleza se sustenta sobre un mito que los propios nobles se empeñan en mantener. La caza, más que una necesidad o una tradición significativa, es una actividad cuya única función es dar visibilidad a la posición privilegiada de los nobles, reafirmando una jerarquía artificial y sin base en la realidad. El contraste entre los cazadores y los animales. A lo largo de este capítulo, Góngora establece un claro contraste entre los cazadores y los animales que son objeto de su caza. Los cazadores, despojados de cualquier auténtica virtud, son representados como seres corruptos y vacíos, que se dedican a un juego de poder sobre criaturas más sencillas y genuinas. Los animales, por el contrario, son vistos como representantes de una pureza y autenticidad que los seres humanos han perdido en su afán por alcanzar una grandeza ficticia. El poeta compara a los cazadores con seres que, a pesar de su aparente poder y control, están atrapados en una lucha constante por la validación social, mientras que los animales viven en armonía con su entorno, sin la necesidad de ser validados por nadie más que por su propia existencia. La crítica es tajante.
Los cazadores, lejos de ser nobles, son esclavos de su propia imagen y vanidad, mientras que los animales, sin esfuerzo, poseen una nobleza genuina que es superior a todo lo que los humanos pueden lograr. La ironía de la caza como noble actividad. Un elemento importante en este capítulo es la ironía con la que Góngora aborda la caza como una actividad noble. El poeta utiliza un tono burlón para exponer la contradicción inherente a esta práctica, que es presentada como algo elevado y digno, pero que en realidad es vacía y destructiva. La caza no representa ningún acto de verdadera virtud, sino que es una forma de reafirmar el estatus de aquellos que no tienen ningún otro medio para demostrar su grandeza. Góngora deja claro que la nobleza, lejos de estar relacionada con la virtud y la honra, está basada en una fachada de poder que es, en última instancia, débil e inestable. En lugar de ser una clase destinada a la gobernanza sabia o la protección del bienestar común, la nobleza se muestra como una clase que se dedica a un entretenimiento superficial y destructivo, completamente desconectada de los valores auténticos. En la conclusión de este capítulo, Góngora nos deja una reflexión amarga sobre la naturaleza de la nobleza y la sociedad de su tiempo. A través de la caza, los cazadores buscan una validación externa que nunca llega a saciar su necesidad de reconocimiento. La falsa nobleza que ellos ostentan, a pesar de su apariencia de poder y grandeza, no es más que una máscara que cubre un vacío existencial. El poeta hace un llamado implícito a la reflexión. ¿Qué significa realmente la nobleza? ¿Es acaso una cuestión de estatus social y de poder sobre los demás, o tiene que ver con una conexión genuina con los valores humanos y naturales? A través de su crítica mordaz, Góngora nos invita a cuestionar las bases de la sociedad y a reflexionar sobre lo que realmente define a una persona o a una clase como noble. Capítulo 7. La crítica al lujo y la ostentación de los cazadores. En el 7º capítulo de Comedias Venatorias, Luis de Góngora continúa con su astuta crítica a los vicios de la nobleza, centrando su atención en la ostentación y el lujo que rodean las prácticas de la caza. Aquí, Góngora utiliza un lenguaje cargado de imágenes sensoriales y metáforas que no solo critican la vanidad de los cazadores, sino también la superficialidad de una clase social que, a través de la acumulación de riquezas y objetos materiales, busca marcar una distinción que, en el fondo, es completamente vacía. El lujo como prueba de superioridad. Desde el comienzo de este capítulo, Góngora describe a los cazadores como individuos que, más que buscar una relación profunda con la naturaleza o con la actividad en sí, están motivados por la necesidad de exhibir su riqueza y su estatus social. La caza se convierte en una excusa para adornar su vida con objetos de lujo y vestimenta ostentosa. A través de su aguda ironía, el poeta muestra cómo los cazadores no solo buscan capturar a los animales, sino también capturar las miradas de aquellos que los rodean. La caza, en lugar de ser un acto de conexión con el mundo natural, se convierte en una especie de desfile en el que lo más importante es el atuendo, la presencia y la exhibición de poder. Góngora señala que esta ostentación, aunque en apariencia sea un símbolo de grandeza, en realidad no es más que una forma de vacuidad. La crítica al vestuario de los cazadores. Un punto central en este capítulo es la descripción de los atuendos de los cazadores, que se presentan como un reflejo de su lujo y falta de autenticidad. Góngora dedica una parte importante del capítulo a ridiculizar la vestimenta de los nobles, que se visten no para la actividad en sí, sino para ser vistos y admirados. Los cazadores son descritos con trajes lujosos, llenos de adornos y decoraciones que en nada contribuyen al ejercicio de la caza, sino solo a resaltar su poder adquisitivo. El poeta juega con la imagen de los cazadores cubiertos con trajes de colores brillantes, plumas y joyas, como si la apariencia fuera más importante que la habilidad o el valor. Este lujo desmesurado es ridiculizado por Góngora, quien lo presenta como un esfuerzo vacío por sobresalir, por destacar en un contexto en el que lo que realmente importa, la conexión con la naturaleza y el dominio de la caza, es completamente irrelevante. La inutilidad del lujo y la fragilidad de la nobleza. Góngora también aprovecha este capítulo para reflexionar sobre la fragilidad de la nobleza misma. La crítica al lujo va más allá de una simple burla hacia los cazadores. El poeta muestra cómo, en su afán por destacar y ostentar riqueza, los nobles terminan creando una fachada de poder que, en realidad, es débil y sin sustancia. Los objetos materiales y el lujo, lejos de ser señales de verdadera grandeza, son percibidos como símbolos de una nobleza vacía, que necesita ser constantemente reafirmada a través del consumo y la ostentación. Góngora sugiere que la nobleza no tiene en cuenta los valores esenciales, como el honor, el mérito o la virtud. En lugar de eso,
se ocupa de lo superficial y lo externo, buscando una validación externa que nunca llena el vacío interior. El contraste con los animales y la naturaleza. Como en otros capítulos, Góngora establece un contraste entre los cazadores y los animales que estos persiguen. Los animales, lejos de preocuparse por la apariencia o el lujo, viven en armonía con la naturaleza, guiados por instintos primarios y una autenticidad que los cazadores no pueden alcanzar. El lujo y la ostentación de los cazadores son ridiculizados en contraste con la simplicidad de los animales. Góngora sugiere que, mientras los cazadores se empeñan en adornar sus cuerpos con vestimentas lujosas y en rodearse de objetos materiales, los animales viven libres de toda esa vanidad, guiados únicamente por las necesidades más esenciales de la supervivencia. Esta diferencia resalta la hipocresía de los cazadores, que pretenden ser superiores mientras se encuentran atrapados en una lucha constante por mostrar lo que no tienen: autenticidad y verdadera nobleza. El exceso como manifestación de la insatisfacción interna. El poeta también explora el concepto del exceso como una manifestación de la insatisfacción interna de los cazadores. Al llenarse de objetos de lujo, buscan llenar un vacío que nunca podrán cubrir. Góngora nos invita a reflexionar sobre cómo la constante búsqueda de más, ya sea a través de riquezas materiales o de poder social, es un esfuerzo sin fin que solo sirve para aumentar la frustración y el vacío. Los cazadores, al estar tan centrados en mostrar lo que tienen, pierden de vista lo que realmente importa: la integridad, el honor y la conexión auténtica con el mundo. El lujo no solo no les ofrece satisfacción, sino que incluso los aleja cada vez más de los valores que podrían hacerlos verdaderamente nobles. En este sentido, Góngora utiliza la ironía para mostrar cómo la nobleza, lejos de ser un estado de excelencia moral, se convierte en una prisión construida por la misma clase que se cree superior. La crítica a la nobleza y su superficialidad. Al final de este capítulo, Góngora hace un juicio contundente sobre la nobleza. A través de su representación de los cazadores, que se preocupan más por las apariencias que por los valores auténticos, el poeta pone en evidencia la farsa de una clase que se ha despojado de lo que realmente la haría digna de respeto: la virtud. La nobleza es vista como una fachada vacía, construida sobre el lujo y la ostentación, pero sin fundamento en valores sólidos. La caza, que podría haber sido un símbolo de la conexión con la naturaleza y de la destreza, se convierte en un acto vacío y superficial, que no hace más que exponer las debilidades de una clase que ha perdido el rumbo. En lugar de buscar la verdadera grandeza, los cazadores buscan constantemente la validación externa, lo que solo los lleva a perder de vista lo que realmente importa. Con este capítulo, Góngora no solo continúa su crítica mordaz a la nobleza, sino que también nos invita a reflexionar sobre el valor de lo auténtico frente a lo superficial, la fragilidad de los lujos materiales frente a la verdadera grandeza. Capítulo 8. La caza como reflejo de la corrupción moral. En este capítulo, Luis de Góngora sigue con su aguda crítica a los vicios de la nobleza, pero, en esta ocasión, la mirada se enfoca más en la moralidad de los cazadores. Para Góngora, la caza no solo es un acto superficial de ostentación, sino también un reflejo de la corrupción moral que afecta a la clase dominante. Este capítulo se construye sobre una estructura que interroga las motivaciones más profundas detrás de las prácticas de la nobleza. ¿Es la caza un acto noble o una demostración de egoísmo y abuso de poder? A través de su lenguaje afilado y su mirada penetrante, Góngora invita a sus oyentes a reflexionar sobre la naturaleza misma de la caza como actividad, no solo como un deporte, sino como una manifestación de una sociedad que se ha alejado de sus principios más esenciales. La caza como abuso de poder. Desde el comienzo de este capítulo, Góngora señala la naturaleza abusiva de la caza por parte de los nobles. Los cazadores no se limitan a practicar una actividad recreativa, sino que ejercen su poder sobre los animales y sobre la naturaleza misma. Góngora utiliza la caza como una metáfora de la relación desigual entre los poderosos y los débiles, y muestra cómo la nobleza, al dominar la caza, no solo se apodera de los recursos naturales, sino que también se exhibe como opresora. En las descripciones de los cazadores, Góngora hace hincapié en su comportamiento de dominio y control, no solo sobre los animales, sino también sobre el mundo que los rodea. La caza, por lo tanto, no es un acto de habilidad o de conexión con la naturaleza, sino una manifestación del egoísmo humano, un intento de afirmar el dominio sobre todo lo que es considerado inferior. El placer en la destrucción y la crueldad. El poeta no se limita a hablar de la caza como un simple abuso de poder, también la presenta como un acto de crueldad y destrucción. A través de su crítica,
Góngora revela la oscuridad que se esconde tras la fachada de la caza como deporte. No hay una verdadera relación de respeto o convivencia con la naturaleza, sino más bien un goce morboso en la destrucción de lo que es vulnerable. Góngora describe cómo los cazadores disfrutan no solo de la captura, sino del sufrimiento de los animales. Esta perversión del placer de la caza es vista como un reflejo de la corrupción interna de los cazadores, quienes, al igual que en otros aspectos de su vida, están más interesados en el poder y el control que en el bienestar de lo que les rodea. Esta brutalidad, aunque disimulada bajo la capa del deporte, es vista por Góngora como una manifestación de la degradación moral que caracteriza a la nobleza. La caza y la desconexión de la naturaleza. Góngora también utiliza este capítulo para denunciar cómo la nobleza ha perdido el contacto con la naturaleza en su forma más pura. Los cazadores no buscan entender a los animales, ni sentir el respeto que la naturaleza debería inspirar. Más bien, se limitan a ejercer su poder sobre ellos desde una posición de privilegio. Los animales, lejos de ser vistos como seres con los que compartir el mundo, son reducidos a meros objetos de placer para la élite. Esta desconexión de la nobleza con la naturaleza es un tema recurrente en la obra de Góngora. La caza, que en un principio podría haber sido un acto de integración con el entorno natural, se ha convertido en una actividad completamente alienada, carente de todo sentido de armonía o respeto. En lugar de encontrar satisfacción en la belleza y la pureza del entorno, los cazadores encuentran satisfacción en la conquista y la destrucción. La moralidad de los cazadores, un reflejo de su vaciedad. Uno de los puntos más impactantes de este capítulo es la manera en que Góngora subraya la moralidad distorsionada de los cazadores. Estos individuos, cuya apariencia ostentosa ya había sido criticada en capítulos anteriores, son ahora descritos como moralmente vacíos. A través de su enfoque en la caza, se revela la farsa que constituye su existencia. Para Góngora, la caza es solo el reflejo de una vida vacía de principios. Los cazadores no tienen valores sólidos, solo una obsesión por el poder y el control. Este capítulo denuncia la falta de ética de una nobleza que, en su búsqueda de dominio, ha perdido por completo cualquier vínculo con los ideales de justicia y virtud. Los cazadores actúan sin remordimiento, sin considerar las consecuencias de sus actos, y con una absoluta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La ironía del acto de cazar, un intento fallido de recuperar la pureza. A pesar de toda la crítica que Góngora lanza a la nobleza y su relación con la caza, hay también una profunda ironía subyacente en su retrato. Los cazadores, al participar en esta actividad, parecen estar buscando un retorno a algo más auténtico y primitivo, a una conexión con la naturaleza que les dé un sentido de trascendencia. Sin embargo, lo que realmente logran es precisamente lo opuesto. Se desconectan aún más de su humanidad y se sumergen en la brutalidad de su propio egoísmo. La ironía es clara. En su intento por alcanzar una cierta pureza y nobleza a través de la caza, los cazadores terminan revelando su propia corrupción. En lugar de acercarse a la naturaleza o al ideal de grandeza, se alejan aún más de ellos, adentrándose en una espiral de decadencia moral. Góngora pone en evidencia cómo este acto, lejos de elevar al hombre, lo degrada. Un reflejo sombrío de la nobleza. A lo largo de este capítulo, la crítica de Góngora alcanza su punto máximo, mostrando a los cazadores no solo como figuras de lujo y vanidad, sino como personas moralmente corrompidas. La caza, que debería ser un acto de destreza y conexión con la naturaleza, es retratada como un símbolo de la decadencia interna de la nobleza. Góngora, a través de su visión poética, revela cómo la nobleza ha transformado lo que podría haber sido una actividad significativa en una mera herramienta de vanidad y abuso de poder. Este capítulo sirve como una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, el poder y la corrupción. Góngora, con su aguda crítica y su uso de imágenes vívidas, nos invita a cuestionar no solo la nobleza, sino también las motivaciones detrás de nuestras propias acciones, mostrándonos cómo a veces, en nuestra búsqueda de algo más grande o más puro, podemos terminar perdiendo lo que realmente nos hace humanos. Capítulo 9. La caza como espectáculo y su vacío existencial. En este capítulo, Luis de Góngora se adentra nuevamente en la crítica de la nobleza y su relación con la caza, pero esta vez desde una perspectiva más profunda. La caza como espectáculo vacío, un acto superficial destinado únicamente a la ostentación y el entretenimiento sin verdadero propósito. La crítica no solo se centra en los cazadores como individuos egoístas, sino también en la función de la caza como una herramienta para exhibir poder y estatus social. La caza como un espectáculo superficial. En esta parte de la obra,
Góngora deja en claro que la caza no es vista por los nobles como una actividad auténtica que se basa en la habilidad o la conexión con la naturaleza, sino como una forma de espectáculo. Los cazadores no se preocupan por el verdadero desafío de la caza ni por la belleza de la naturaleza, sino que están más interesados en las exhibiciones de su poder. Góngora describe con ironía cómo los cazadores se entregan a la caza no para disfrutar de la naturaleza ni de un logro personal, sino para lucir sus riquezas, su estatus y su control sobre los demás. Este espectáculo está compuesto por rituales de ostentación, donde la verdadera naturaleza del acto se pierde. La caza, en lugar de ser un acto de destreza, se convierte en una especie de ceremonia vacía donde lo más importante es el derroche de recursos, la moda y la apariencia. Las descripciones que Góngora ofrece de los cazadores están llenas de detalles sobre sus atuendos lujosos, sus caballos finos, y el derroche de riquezas que no tienen ninguna relación con el verdadero propósito de la caza. La vanidad como motor de la caza. A lo largo del capítulo, la vanidad se presenta como la verdadera motivación de los cazadores. Góngora muestra cómo los nobles, al involucrarse en la caza, buscan solamente alimentar su ego y resaltar su posición social. La caza se convierte en una especie de juego donde lo que importa es el reconocimiento de los demás, no la habilidad o el verdadero vínculo con la naturaleza. De hecho, el acto de cazar se reduce a un simple instrumento de ostentación. Los cazadores, con su apariencia cuidada y su actitud altiva, no buscan la conexión con la tierra ni con los animales, sino que se ven a sí mismos como figuras admiradas por el resto de la sociedad. La caza, entonces, se transforma en una lucha por la aprobación social, donde el valor de los cazadores se mide en términos de riqueza, poder y fama. Góngora hace un retrato casi satírico de esta práctica, en la que el acto de matar animales es solo un medio para mostrar el nivel de riqueza y prestigio que se posee. La falta de propósito en la caza, una vida vacía. Otro aspecto importante del capítulo es la reflexión sobre la vida vacía y sin propósito de los cazadores. Góngora no solo critica el acto de cazar en sí, sino también la vida en general de aquellos que ven la caza como su principal ocupación. Para Góngora, la caza es una metáfora de una existencia superficial y carente de sentido. Los cazadores, atrapados en un ciclo de vanidad, no encuentran verdadera satisfacción en sus logros, pues estos están vacíos de significado. Los cazadores parecen estar atrapados en una rutina sin fin, donde cada caza es solo una repetición de la anterior, y donde la satisfacción se desvanece rápidamente. No hay crecimiento personal ni desarrollo real, solo queda la repetición de un espectáculo vacío, una carrera hacia la acumulación de trofeos y riquezas. Góngora, a través de su aguda crítica, denuncia esta falta de profundidad y propósito en la vida de la nobleza. La naturaleza como escenario de la vanidad. En este capítulo, la naturaleza también juega un papel clave, pero, al igual que en los capítulos anteriores, Góngora la presenta como un mero escenario donde se lleva a cabo el acto de la caza. Los cazadores no buscan comprenderla ni integrarse en ella, sino que la reducen a un simple decorado donde se desarrolla su acto de vanidad. La naturaleza, en este contexto, no es un refugio de belleza y armonía, sino un espacio subordinado a los deseos de los hombres. Góngora utiliza la naturaleza como un espejo de la degeneración de la nobleza. Así como los cazadores han perdido el verdadero sentido de la caza, también han perdido la capacidad de apreciar la naturaleza en su forma más pura. En lugar de ver la belleza de los paisajes, lo único que los cazadores ven son los animales a los que pueden someter, dominar y destruir. La ironía de la caza, una ilusión de control. Uno de los temas más poderosos en este capítulo es la ironía inherente en la caza como acto de control. Los cazadores, que creen estar ejerciendo su poder sobre los animales y la naturaleza, en realidad están controlados por su propia vanidad. Están atrapados en una ilusión. Creen que la caza les da control sobre el mundo natural, cuando en realidad su obsesión por la imagen y el estatus les ha hecho perder cualquier contacto real con la naturaleza. Góngora destaca cómo, a pesar de su aparente dominio, los cazadores no tienen un control real sobre su propia vida. Están tan atrapados en su búsqueda de reconocimiento y poder que han perdido la capacidad de tener una vida auténtica y significativa. La caza se convierte así en un símbolo de esta ilusión de control, que en realidad no es más que un escape de la vacuidad existencial. Un retrato sombrío de la nobleza. Al concluir el capítulo, Góngora ofrece una imagen aún más sombría de la nobleza. Una clase social atrapada en su propio reflejo, más interesada en el espectáculo de su poder que en cualquier logro real. La caza, lejos de ser una actividad noble,
es solo una distracción vacía, un medio para alimentar un ego insaciable. Los cazadores, en su búsqueda por alcanzar una supuesta grandeza, han renunciado a la verdadera nobleza, que no se mide en trofeos ni en riquezas, sino en virtud y en conexión con el mundo natural. A través de este retrato, Góngora nos invita a reflexionar sobre los peligros de la vanidad y el espectáculo, y cómo estos pueden despojar a las personas de su humanidad y de sus verdaderos valores. La caza, en su forma más decadente, es el símbolo de una nobleza que ha perdido el rumbo, atrapada en una espiral de superficialidad y falsedad. Capítulo 10. La crítica a la caza como entretenimiento de los nobles y la muerte sin sentido. En este capítulo, Luis de Góngora profundiza aún más en la actividad de la caza, pero lo hace desde una perspectiva aún más crítica y desgarradora. Su mirada se centra en la futilidad de este entretenimiento, que los nobles practican con un desdén total por la vida animal, y lo que es aún más importante, por la vida humana misma. A través de sus versos, Góngora lanza una fuerte crítica a la sociedad de su época, mostrando cómo el lujo y el exceso llevan a una alienación de los valores más fundamentales, como el respeto por la vida y la conexión con la naturaleza. La caza como un espectáculo vacío de significado. En los primeros versos del capítulo, Góngora establece la caza como un espectáculo vacío, uno que, en lugar de representar una actividad genuina de conexión con la naturaleza o de esfuerzo, se convierte en un simple juego de poder y ostentación. Los nobles que participan en la caza no lo hacen por necesidad, sino como una forma de exhibir su superioridad sobre los animales, y por extensión, sobre los demás seres humanos. Sin embargo, Góngora señala la ironía de este comportamiento. Los nobles creen que dominar a las criaturas salvajes los eleva, pero en realidad los reduce, pues su vida se convierte en una búsqueda de sensaciones vacías que jamás podrán ofrecerles la satisfacción verdadera. En este contexto, la muerte del animal cazado se vuelve un símbolo de la descomposición moral y espiritual de los cazadores. Mientras los nobles celebran la muerte de un ser inocente como un trofeo, Góngora subraya la contradicción inherente en esta búsqueda, pues la muerte que los cazadores glorifican es, en el fondo, una muerte sin sentido. No hay honor ni virtud en matar por simple placer, y, de hecho, lo que se celebra no es la destreza o la valentía, sino la deshumanización de quien se dedica a esta actividad. La muerte como entretenimiento, una sociedad ajena al sufrimiento. Góngora no se limita a criticar la caza como una actividad superficial, sino que la utiliza como una metáfora para abordar una sociedad que se ha vuelto insensible al sufrimiento y al dolor ajeno. Al igual que los cazadores que matan por diversión, los miembros de la nobleza se han desconectado por completo de la empatía, y ven la vida como algo que se puede disponer de manera arbitraria. La vida del animal se convierte en un objeto de exhibición, una pieza de caza que, al ser retirada de la naturaleza, se transforma en una decoración de la sala de estar de los nobles, en un símbolo de estatus sin ningún tipo de reflexión sobre su verdadera significancia. Góngora señala con agudeza la frivolidad con la que los nobles tratan la vida, un trato que refleja una cultura que ha perdido la capacidad de valorar lo esencial. La muerte del animal no tiene ningún tipo de propósito en términos de sustancia moral o espiritual, sino que se reduce a una mera transacción de poder, en la que lo importante no es la acción en sí misma, sino la percepción que los demás tienen de quien la ejecuta. La naturaleza frente a la vanidad humana. Un tema recurrente en comedias venatorias es la relación entre el hombre y la naturaleza, y en este capítulo, Góngora no se limita a observar la caza como una actividad individual de los nobles, sino que la pone en el contexto de una humanidad que ha perdido su vínculo con la naturaleza. El noble que caza ya no lo hace por la necesidad de alimentarse ni por una conexión con la tierra que le da la vida, lo hace porque su cultura lo ha convertido en un espectáculo de poder, donde la exhibición de riqueza y superioridad es más importante que el respeto por los seres vivos. A través de sus versos, Góngora nos invita a reflexionar sobre la relación desnaturalizada entre el hombre y el entorno que lo rodea. Los cazadores se presentan como figuras distantes de la naturaleza, que no son conscientes de su impacto ni de la manera en que sus acciones afectan el equilibrio natural. En lugar de ver la caza como una actividad que debe realizarse con humildad y respeto, se convierte en un espectáculo de poder y de ostentación, un acto que refleja lo peor de la humanidad. La crítica a la nobleza, un vacío existencial. El capítulo también pone de relieve el vacío existencial de los nobles que participan en la caza. A pesar de su riqueza y poder, los cazadores no logran encontrar satisfacción real en sus vidas. La caza, lejos de ser un medio para alcanzar una realización personal o una conexión con la naturaleza, es simplemente un escape del vacío interior que sienten los nobles.
La muerte del animal cazado, en lugar de ser una victoria sobre la naturaleza, es en realidad una derrota para los propios cazadores, que se ven atrapados en un ciclo interminable de entretenimiento vacío y superficial. Góngora apunta que, en última instancia, la nobleza no es diferente a los animales que cazan. Ambos están atrapados en una rutina de destrucción y vacío, buscando algo que nunca podrán encontrar. Los cazadores, como las presas, se encuentran en una constante lucha por algo intangible, y mientras matan por placer, lo que realmente matan es su capacidad de experimentar la vida de manera auténtica y significativa. La metáfora de la caza como muerte sin conciencia. En este capítulo, la caza se convierte en una poderosa metáfora de la muerte misma. Al igual que los animales que caen bajo las flechas de los cazadores, los nobles se ven atrapados en su propia vida, que no es más que una persecución sin conciencia, una búsqueda frenética de algo que no pueden poseer. La muerte, entonces, no es solo un evento físico que afecta al animal, sino también una representación de la muerte espiritual y moral de aquellos que no pueden salir del ciclo de la vanidad y el vacío. Góngora utiliza esta imagen para ilustrar cómo la nobleza, aunque viva en la opulencia y el poder, está muerta en su interior. La caza, que debería ser un acto de vida, se convierte en un acto de muerte simbólica, donde los cazadores matan sin darse cuenta de que, al igual que los animales, están condenados a una existencia vacía e irremediable. La futilidad del entretenimiento y la desconexión con la naturaleza. El capítulo concluye con una reflexión sobre la futilidad de la caza como entretenimiento para los nobles. Góngora nos muestra que la verdadera naturaleza de la vida no se encuentra en la dominación de los seres vivos ni en la acumulación de trofeos, sino en el respeto y la conexión con el entorno natural. Al centrarse en la crítica de la nobleza y su actitud hacia la caza, Góngora nos invita a reflexionar sobre la superficialidad de las metas humanas cuando están despojadas de un sentido verdadero y profundo. Este capítulo, como muchos otros de comedias venatorias, nos desafía a cuestionar nuestras propias motivaciones y valores, y a considerar cómo nuestras acciones afectan tanto a la naturaleza como a nosotros mismos. La verdadera grandeza, sugiere Góngora, no radica en la capacidad de dominar o destruir, sino en la humildad de reconocer nuestra conexión con el mundo que nos rodea y en vivir de manera coherente con esa comprensión. Capítulo 11. La simulación de la virtud y la sátira a la nobleza. En este capítulo, Luis de Góngora continúa su aguda crítica hacia la nobleza, pero en esta ocasión, se centra en la simulación de virtudes que muchos de los cazadores ostentan como una forma de autojustificación. A lo largo de sus versos, el poeta describe a la nobleza como un grupo que no solo practica la caza como un entretenimiento vacío, sino que además pretende mostrar una fachada de virtudes que en realidad no poseen. Góngora utiliza este contraste para exponer las contradicciones inherentes en la sociedad aristocrática de su época. La falsa apariencia de la virtud. Desde el inicio del capítulo, Góngora establece que los nobles que practican la caza se ven a sí mismos como figuras virtuosas, casi como si fueran protectores de la naturaleza o como si su habilidad para cazar reflejara una forma de destreza moral. Los cazadores, según su perspectiva, no se ven a sí mismos como lo que realmente son, personas que simplemente buscan el placer a costa de la vida de seres inocentes. En cambio, se visten con la capa de la virtud, pretendiendo que su acción tiene un propósito más alto, como el control de la naturaleza o la preservación de un orden. Pero Góngora no tarda en desenmascarar esta falacia. A través de una serie de imágenes poéticas, el autor señala cómo la nobleza se coloca una máscara de virtud que oculta su verdadera naturaleza. Los cazadores no son más que personas que disfrutan del poder y el control, y su acción no tiene otra motivación que su propio placer. En lugar de reconocer que la caza es un acto vacío y cruel, los nobles se presentan como los héroes de un espectáculo que ellos mismos han creado, donde, en su mente, están justificando su conducta. La hipocresía de los nobles en su relación con la naturaleza. A lo largo del capítulo, Góngora subraya la hipocresía de los nobles que se creen superiores por el simple hecho de practicar la caza. En lugar de comprender que la naturaleza no está allí para ser dominada o manipulada para su propio disfrute, los cazadores se presentan como hombres sabios, como si sus acciones fueran parte de un ciclo natural. Esta autoimagen es un claro reflejo de su desconexión con la realidad y de su arrogancia. Góngora utiliza la metáfora de la caza como una lucha entre el hombre y la naturaleza, en la cual el hombre se ve como un conquistador. Sin embargo, a medida que el poema avanza, la ironía se hace evidente. El hombre que se cree superior a la naturaleza es, en realidad, el que vive de la ilusión y la mentira. La naturaleza, en su pura existencia, no necesita justificación,
mientras que el hombre, al intentar someterla, se muestra incapaz de comprender su propio vacío existencial. La nobleza como una lucha de apariencias. Otro de los puntos que Góngora desarrolla en este capítulo es la lucha de la nobleza por mantener las apariencias, por mostrar una imagen de unidad, poder y sabiduría que en realidad no existe. En el ámbito de la caza, esta lucha se manifiesta en la forma en que los nobles se enfrentan entre sí, no por cuestiones de honor o por el bienestar de la naturaleza, sino simplemente para mostrar quién tiene más poder y control. La caza se convierte, por tanto, en una guerra de egos, donde el vencedor es quien se lleva el trofeo más grande, sin importar que la vida del animal carezca de valor real. Góngora también critica cómo la nobleza, al igual que sus cazadores, está obsesionada con las apariencias, con mantener un estatus que en realidad es frágil e insustancial. A través de esta sátira, el poeta desvela cómo las riquezas, los títulos y el poder de la nobleza son solo una fachada construida para esconder su pobreza moral y su incapacidad para encontrar una satisfacción genuina. La nobleza, tal como los cazadores que practican el deporte, se encuentra atrapada en una carrera sin fin por demostrar su superioridad sin cuestionarse el verdadero propósito de sus acciones. La caza como una forma de control social. Góngora también sugiere que la caza es una manera de reafirmar la posición dominante de los nobles sobre el resto de la sociedad. Al ser una actividad reservada a los de alto rango, la caza se convierte en una forma de consolidar la jerarquía social, un recordatorio de que el poder de los nobles es incuestionable. No solo es un acto de ocio, sino también un mecanismo de control social, una manera de seguir imponiendo el orden a los demás. Esta crítica a la nobleza se extiende más allá de la caza. Góngora utiliza la actividad como un microcosmos para explorar las injusticias y las desigualdades de una sociedad en la que el poder se encuentra concentrado en manos de unos pocos, mientras que las clases más bajas son ignoradas y marginadas. A través de la sátira y la ironía, el poeta muestra cómo la nobleza, en su esfuerzo por mantener su poder, se ha desconectado de las realidades del pueblo y de las preocupaciones más humanas. El contraste entre la nobleza y el pueblo, los verdaderos valores. A lo largo del capítulo, Góngora también hace un contraste implícito entre los valores de la nobleza y los del pueblo. Mientras los nobles se enredan en su lucha por el poder, el pueblo vive en una realidad más directa y genuina, donde la vida no es un espectáculo, sino una lucha diaria por la supervivencia. Góngora nos invita a reflexionar sobre las diferencias entre estos dos mundos y a cuestionar qué valores son realmente los que definen la grandeza de una sociedad. En este sentido, la crítica de Góngora va más allá de la caza y se convierte en una reflexión sobre la moralidad y los valores de una sociedad profundamente desigual. Los nobles, al igual que los cazadores, buscan llenar su vacío existencial con la búsqueda de trofeos y poder, pero en realidad no encuentran satisfacción alguna, pues se alejan cada vez más de lo que realmente importa. El capítulo culmina con una reflexión irónica sobre la verdadera virtud de la naturaleza, que, a pesar de los esfuerzos del hombre por dominarla, sigue siendo mucho más sabia y perfecta que cualquier intento humano de controlarla. Góngora nos recuerda que, aunque los cazadores pueden disfrutar de la victoria de cazar un animal, la verdadera victoria reside en el respeto y la admiración por la vida, algo que la nobleza parece haber perdido por completo. En última instancia, Comedias Venatorias en este capítulo nos invita a cuestionar la autenticidad de nuestras propias acciones y a reflexionar sobre el valor de las virtudes que realmente deberían guiar nuestra vida, en contraposición a las falsas apariencias que tantas veces adoptamos para encubrir nuestras inseguridades. Capítulo 12. La caza como metáfora de la vanidad humana. En este capítulo, Luis de Góngora da un paso más en su crítica a la nobleza, pero en lugar de centrarse únicamente en las actitudes de los cazadores, amplía su reflexión para explorar cómo la caza puede ser vista como una metáfora de la vanidad humana, la búsqueda incesante de la gloria efímera y el vacío de la búsqueda de la fama. A través de su aguda observación y su vasta habilidad para la metáfora, Góngora revela cómo las pasiones humanas, especialmente la de la caza, son solo una expresión superficial de deseos más profundos y a menudo inalcanzables. La vanidad de la caza y la fama. Góngora comienza este capítulo describiendo con agudeza la actitud de los cazadores, quienes parecen hallar satisfacción únicamente en la posesión de trofeos, en el momento efímero de la victoria sobre un animal que representa la naturaleza indómita. A pesar de la gloria momentánea que les otorgan estos triunfos, la felicidad que los cazadores experimentan es superficial y corta, como una chispa que se apaga rápidamente. En este sentido, Góngora hace una comparación con la vanidad humana, sugiriendo que los cazadores no son más que hombres que buscan reconocimiento en un mundo superficial,
al igual que los que buscan la fama sin importar las consecuencias. La caza, entonces, se convierte en una metáfora de esta búsqueda vana de la gloria. Los cazadores persiguen un objetivo, pero al final lo que alcanzan es solo la transitoriedad de sus logros. El trofeo de caza, por ejemplo, es un símbolo que no guarda un valor eterno, sino que es simplemente un objeto que sirve para mostrar su éxito temporal. De este modo, Góngora destaca la fugacidad de los placeres terrenales, esos que la nobleza persigue con tanto ahínco, como si fueran la clave para alcanzar la verdadera felicidad. El contraste entre el cazador y la naturaleza. En su análisis, Góngora establece un fuerte contraste entre el cazador y la naturaleza, personificada en el animal cazado. Los animales, como seres puros e inocentes, viven en un mundo que no está marcado por la vanidad, y su existencia, aunque breve, es natural. Mientras tanto, los cazadores, al ser seres que buscan el reconocimiento de los demás, viven en una constante lucha contra su propia vanidad. La naturaleza, a pesar de que puede ser objeto de caza, no se ve afectada por los esfuerzos humanos. El animal muerto es simplemente un trofeo, un símbolo vacío de la presunta grandeza de su perseguidor. En este sentido, Góngora nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la naturaleza frente al hombre, y cómo la relación entre ambos está marcada por la pretensión y el deseo humano de imponerse a lo que no pueden dominar realmente. La naturaleza, lejos de ser controlada, simplemente sigue su curso, mientras que el hombre se pierde en la búsqueda insaciable de poder y estatus. La falacia de la supremacía humana. El poeta también reflexiona sobre la falacia de la supremacía humana sobre los demás seres vivos. En la caza, el hombre cree que tiene derecho a dominar y destruir lo que considera inferior, pero Góngora pone en duda esta creencia al sugerir que, en realidad, es el hombre quien está subyugado a su propia vanidad. La victoria en la caza, entonces, no es más que una ilusión de poder, una mentira que el cazador se dice a sí mismo para justificar la barbarie y la violencia. Góngora no solo critica la acción de cazar, sino que también cuestiona la idea de que los seres humanos tienen el derecho de dominar a la naturaleza y a los animales para su propio placer. La caza como metáfora de la lucha por el poder. En un giro interesante, Góngora utiliza la caza como una metáfora de la lucha por el poder que caracteriza a la sociedad de su época. Los cazadores, al igual que los nobles que luchan por el control de los territorios y las riquezas, no tienen una razón auténtica para cazar más allá de la satisfacción personal y la vanidad. Esta lucha por el poder no tiene ningún propósito superior, sino que se basa en el deseo de demostrar quién tiene más control o dominio sobre los demás. La caza se convierte, en este sentido, en un reflejo de la política y las intrigas sociales que definen las relaciones de poder. A través de esta analogía, Góngora presenta a los cazadores como figuras que, como los nobles, se encuentran atrapados en una lucha constante y destructiva por el poder. En lugar de buscar un equilibrio natural, lo que hacen es seguir la carrera insostenible de la vanidad, donde siempre se necesita más, siempre se busca más trofeos, más reconocimiento, pero nunca se llega a una satisfacción plena. La crítica a la nobleza como una reflexión sobre el ser humano. El capítulo también incluye una crítica indirecta a la nobleza, pero no solo a través de la caza. Góngora reflexiona sobre cómo la nobleza, con su obsesión por la fama y la riqueza, se olvida de los valores fundamentales de la humanidad, como la honestidad y la humildad. Al igual que los cazadores que se jactan de sus victorias, los nobles buscan la acumulación de títulos y riquezas, creyendo que esto los hace superiores a los demás. Sin embargo, Góngora muestra que este camino solo conduce a la vacuidad, ya que las victorias y los trofeos no son más que signos efímeros de poder, que pronto serán olvidados. La crítica de Góngora también abarca la falsa moralidad de la nobleza, que se presenta como un modelo de virtud, pero en realidad está llena de contradicciones y debilidades. Al igual que el cazador que se enorgullece de su trofeo, el noble se jacta de sus logros materiales, pero ambos están vacíos por dentro. Esta vacuidad es la verdadera maldición que acecha tanto a la nobleza como a aquellos que viven por la vanidad y el reconocimiento superficial. La caza como una lucha inútil. El capítulo culmina con una ironía profunda. Góngora sugiere que, aunque los cazadores se ven a sí mismos como grandes vencedores, la caza en realidad no les ofrece ninguna victoria real. El animal cazado no es un trofeo de honor, sino simplemente una víctima de la crueldad humana, un símbolo de la lucha inútil del hombre por imponerse sobre la naturaleza. En este sentido, el cazador no obtiene nada verdadero con su esfuerzo, solo la satisfacción momentánea de haber logrado un triunfo vacío. Al final del capítulo,
Góngora nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en la vanidad de la caza ni en la acumulación de trofeos, sino en la capacidad de reconocer la fragilidad humana y la importancia de valores más profundos, como la humildad y el respeto hacia la naturaleza y los demás seres humanos. La caza, en este contexto, se convierte en una poderosa metáfora de la lucha interna del hombre por encontrar un propósito verdadero en un mundo lleno de ilusiones y vanidades. Capítulo 13. El cazador como símbolo de la ambición desmedida. En este capítulo, Luis de Góngora profundiza aún más en la figura del cazador, quien no solo es una representación de la nobleza, sino un reflejo de la ambición desmedida que corrompe a aquellos que buscan el poder y la gloria a toda costa. A través de una nueva serie de metáforas y referencias literarias, Góngora lleva al lector a una reflexión sobre los peligros de la ambición cuando se despoja de todo valor moral y se convierte en un impulso ciego por el éxito personal. El cazador como un reflejo de la ambición humana. Desde las primeras líneas del capítulo, Góngora coloca al cazador en el centro de su crítica, mostrándolo como una figura dominada por la ambición desmesurada. El cazador no está satisfecho con la captura de una presa. Su deseo es más profundo, más instintivo. No caza por necesidad, sino por un deseo insaciable de poder y de afirmarse sobre la naturaleza misma. Góngora utiliza este impulso como una representación de la naturaleza humana, que siempre busca el control y la superioridad, aunque esto signifique dominar y destruir a aquellos que se interponen en su camino. En su alegoría, el cazador no es solo un noble que se dedica a la caza por diversión, sino una figura que persigue una gloria falsa y transitoria, similar a la que los poderosos buscan en el mundo real. La caza se convierte, entonces, en una acción simbólica de esa lucha interna y de esa lucha externa por el dominio. El cazador es descrito como un hombre cegado por sus propios deseos, dispuesto a sacrificar todo por obtener el trofeo de su victoria, una victoria que no tiene un propósito superior, sino simplemente la satisfacción de su propia vanidad. La lucha interna del cazador, un deseo inalcanzable. Góngora hace un giro interesante al explorar la lucha interna del cazador, quien está atrapado en un ciclo constante de deseos insatisfechos. La caza, al igual que la ambición humana, nunca conduce a una satisfacción verdadera. El cazador siempre está en busca de una presa más difícil, más peligrosa, que le otorgue aún más prestigio y poder. Sin embargo, nunca logra alcanzar un estado de felicidad duradero. Cada trofeo que obtiene solo lo lleva a desear otro, más grande, más imponente. La búsqueda se convierte en una espiral sin fin, un ciclo vicioso que refleja cómo la ambición humana nunca está saciada, y cómo el deseo de más poder solo crea más vacío. Góngora también señala que este deseo insaciable se basa en una ilusión de poder. Aunque el cazador puede sentirse victorioso por un momento, lo que ha capturado no es más que un ser vivo que ha sido reducido a un objeto, un trofeo que no tiene valor más allá del placer momentáneo que ofrece. Este enfoque refleja una crítica a la sociedad, en la que las personas se ven atrapadas en la carrera por el poder y la fama, olvidando que lo que persiguen no tiene una satisfacción verdadera. La soledad del cazador, un precio por la gloria efímera. El poeta continúa desarrollando la figura del cazador, pero en este capítulo introduce un nuevo matiz, la soledad que acompaña al cazador en su búsqueda. Al final, Góngora sugiere que la gloria que los cazadores persiguen viene con un precio muy alto. Aunque al principio pueda parecer que el cazador goza de la compañía de su séquito, de los animales que cazan y de los trofeos que coleccionan, la realidad es que está solo en su búsqueda de poder y prestigio. Su verdadera compañía es la vacuidad de sus logros, un vacío que nunca se llena. La soledad del cazador simboliza la desconexión del ser humano con lo que realmente importa, la humildad, la compasión y la conexión con los demás. El cazador, atrapado en su propia ambición, se ve privado de las relaciones genuinas y de una vida plena. Su triunfo es momentáneo, su gloria efímera, y lo único que le queda es la vacuidad de una existencia dominada por el deseo sin fin de más poder. El papel de la naturaleza, un contraste con la ambición humana. En este capítulo, Góngora refuerza el contraste entre el cazador y la naturaleza. Mientras que el cazador está obsesionado con la captura, con el control y la dominación, la naturaleza sigue su curso sin verse afectada por las acciones humanas. Los animales, que el cazador persigue, no tienen la ambición ni el deseo de gloria que caracteriza a los seres humanos. Viven según su instinto, sin la carga de una lucha constante por el poder. En este contraste, Góngora subraya la irracionalidad de la ambición humana, mostrando cómo el hombre se aleja de la naturaleza al caer en sus propios deseos egoístas. La naturaleza,
en este sentido, es presentada como una forma de resistencia a la codicia humana. A pesar de los esfuerzos del cazador por dominarla, siempre está un paso adelante, recordando al hombre que, por más que intente, nunca tendrá el control total sobre el mundo natural. La caza se convierte, entonces, en una metáfora de la lucha inútil del hombre contra lo que no puede controlar, y un recordatorio de que el verdadero poder no radica en la dominación, sino en la armonía con el mundo que nos rodea. La crítica a la nobleza y al poder terrenal. Al final del capítulo, Góngora lanza una crítica más directa a la nobleza, utilizando al cazador como símbolo de los nobles que se pierden en la búsqueda del poder terrenal. Al igual que el cazador, estos nobles están atrapados en una carrera insostenible por más tierras, más riqueza y más títulos, sin que sus logros les proporcionen una verdadera satisfacción. Góngora señala que la nobleza, al igual que el cazador, se ve atrapada en una búsqueda constante y vacía, sin darse cuenta de que la verdadera grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en la humildad y la sabiduría. La crítica de Góngora a la nobleza es clara: los cazadores, al igual que los nobles, están buscando algo que no puede ser alcanzado a través de la acumulación de bienes materiales o el dominio sobre otros. La verdadera victoria es encontrar un propósito más grande, algo que trascienda la vanidad y la ambición, y que permita al ser humano encontrar paz y satisfacción en su vida. Este capítulo de Comedias Venatorias de Góngora refuerza la crítica a la nobleza y a la ambición desmedida, utilizando la figura del cazador como una representación de las luchas internas y externas que los humanos enfrentan en su búsqueda de poder y reconocimiento. A través de su aguda reflexión sobre la naturaleza humana, Góngora ofrece una profunda meditación sobre los peligros de la vanidad y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la ambición y la humildad. Capítulo 14. El fin de la caza y la reflexión sobre la muerte. En este capítulo, Luis de Góngora lleva a cabo una reflexión más profunda sobre la fugacidad de la vida y el inevitable destino de la muerte. A través de la figura del cazador, el poeta continúa su crítica a la nobleza y a la ambición, pero también introduce una meditación existencial sobre el fin último de la caza, la captura de la muerte misma. El cazador, tras un largo día de persecuciones y victorias efímeras, se enfrenta al vacío de sus logros, un vacío que solo puede ser llenado por la reflexión sobre su mortalidad. El cazador como reflejo de la inevitabilidad de la muerte. Góngora utiliza la figura del cazador para explorar la metáfora de la vida como una caza que, al final, no se libra de la muerte. A lo largo del capítulo, el cazador, quien en los capítulos previos fue presentado como una figura que persigue el poder y la gloria, ahora es visto en un contexto mucho más sombrío. Se enfrenta al fin de su propia vida, la caza más definitiva y que no puede eludir. Al igual que las presas que el cazador ha perseguido durante toda su vida, él mismo se ve atrapado por la inevitabilidad de su destino. Góngora describe cómo, a medida que el cazador va envejeciendo y acercándose al final de sus días, se da cuenta de que todas sus cacerías, sus triunfos y sus logros materiales han sido en vano. Al final, no hay trofeos ni medallas que puedan salvarle del destino final, la muerte. Así, la caza se convierte en una alegoría de la vida misma, una vida que, por mucho que se afane en buscar gloria, termina de manera inevitable en la muerte. La caza como metáfora de la lucha contra el destino. En este capítulo, Góngora también hace una reflexión sobre la lucha contra el destino. El cazador, aunque experto en su arte, no puede evitar que la caza de su vida se convierta en una persecución sin sentido. Al igual que los animales que él persigue, el cazador es consciente de su destino, pero aún así continúa adelante, como si pudiera cambiarlo. Góngora, con gran maestría, pinta la lucha del cazador como una lucha interna y filosófica contra el tiempo y la muerte, algo que todos los seres humanos deben enfrentar, sin importar cuánto poder o influencia tengan. Esta lucha se convierte en una reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte, algo que está más allá de cualquier poder humano. Los trofeos y las victorias obtenidas durante la vida del cazador no tienen ningún valor cuando se enfrenta al final de sus días. Góngora subraya que el hombre, por mucho que se empeñe en dominar el mundo que lo rodea, no puede escapar de su destino. Así, la caza se convierte en una metáfora de la lucha humana contra lo ineludible, una lucha que, al final, termina en la derrota ante la muerte. La reflexión sobre el vacío de los logros humanos. A medida que el cazador se enfrenta al final de su vida, Góngora introduce una meditación sobre el vacío de los logros humanos. El cazador, quien durante su juventud y madurez se sintió victorioso al capturar a sus presas, ahora se ve incapaz de encontrar consuelo en esos logros. Al final, los trofeos que había acumulado solo le ofrecen un recuerdo efímero de un pasado lejano,
y el cazador se encuentra solo con su propia mortalidad. Este vacío es un tema recurrente en la obra de Góngora, quien utiliza al cazador como un símbolo de la vanidad humana. Los logros terrenales, los bienes materiales, el poder y la fama son finalmente inútiles cuando se enfrenta al inevitable final de la vida. El cazador, al igual que cualquier ser humano, no puede llevar consigo sus trofeos ni su gloria al más allá. El único destino al que se enfrenta es el olvido, una reflexión sobre cómo todo lo que se busca en esta vida es, en última instancia, transitorio. La muerte como la última caza. Góngora cierra este capítulo con una reflexión sobre la muerte como la última caza. El cazador, a lo largo de su vida, ha buscado presas que le otorgaran fama y poder, pero al final, la muerte se presenta como la caza más grande y definitiva. A lo largo de las líneas, Góngora describe la muerte como un enemigo al que todos, sin excepción, deben enfrentar. Aunque el cazador haya sido capaz de cazar animales, en su última caza no tiene ninguna ventaja sobre su presa. La muerte es el cazador supremo, imparable y, a diferencia de sus otras cacerías, no puede ser evitada por el cazador. La muerte, entonces, se convierte en el tema central de la reflexión del capítulo. Góngora utiliza la figura del cazador para hablar de la inevitabilidad del fin, de cómo la vida es solo un breve intervalo entre el nacimiento y la muerte, y de cómo todo lo que se logra en vida se desvanece con el paso del tiempo. La muerte no es solo un final, sino una parte intrínseca de la vida misma, algo que nadie puede eludir, sin importar su posición social o su éxito en el mundo. La vanidad del poder y el triunfo ante la muerte. Góngora, con su característico tono de crítica social, también lanza una última mirada a la nobleza y el poder terrenal. A pesar de que los cazadores, y por extensión los nobles, han acumulado poder y prestigio, todo esto es vano frente a la muerte. El cazador, al igual que los poderosos, cree que puede escapar de su destino, pero al final, la muerte no hace distinción de estatus ni de logros. La muerte es la gran igualadora, y los trofeos y victorias del cazador no tienen valor en su presencia. Este final del capítulo refuerza la crítica de Góngora a la vanidad humana y a la obsesión por el poder y el control. El cazador, al igual que los nobles, se da cuenta demasiado tarde de que, por más que haya logrado en vida, su destino final está fuera de su control. La reflexión sobre la muerte es, entonces, una lección sobre la fragilidad de la vida y la inutilidad de buscar la gloria eterna en los logros materiales. Este capítulo de Comedias Venatorias cierra el ciclo de reflexiones sobre la vanidad humana, la ambición y la inevitabilidad de la muerte. Góngora utiliza la figura del cazador para explorar estos temas universales, mostrando cómo, al final, todos somos cazados por el mismo destino, un destino al que nadie puede escapar. La crítica a la nobleza y a la lucha por el poder se convierte en una reflexión más profunda sobre lo efímero de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. Capítulo 15. El ciclo final de la caza y la reflexión sobre la eternidad. El último capítulo de Comedias Venatorias de Luis de Góngora nos lleva a una conclusión filosófica y profunda sobre la caza, la vida y la muerte. Góngora, a través del cazador y su eterna persecución, nos invita a reflexionar sobre el ciclo ininterrumpido de la existencia humana y sobre cómo, a pesar de todas las victorias y logros, la única verdad constante es la transitoriedad de la vida. La caza como un ciclo eterno. En este capítulo, Góngora establece una idea poderosa. La caza no es un evento aislado, sino un ciclo eterno que se repite una y otra vez. A lo largo de la obra, el cazador ha sido un símbolo de la lucha constante contra los elementos, las presas y, sobre todo, contra el tiempo. En este capítulo final, el poeta refleja cómo este ciclo de caza nunca termina. Tras cada captura, surge una nueva oportunidad, una nueva persecución, pero, irónicamente, es un ciclo que está destinado a ser repetido hasta el infinito, sin alcanzar nunca un final verdadero. A través de esta metáfora del ciclo, Góngora introduce la noción de la perpetuidad del tiempo. El cazador, al igual que la vida misma, está atrapado en un continuo de victorias y derrotas que nunca culminan en un cierre definitivo. De hecho, al final de su vida, se da cuenta de que, a pesar de todas las presas que ha capturado y todos los triunfos que ha cosechado, la verdadera caza es inalcanzable. El cazador persigue, pero nunca alcanza, lo que, en términos existenciales, sugiere que los seres humanos siempre buscan algo más allá de lo que pueden tener, una búsqueda interminable que está escrita en su propia naturaleza. El encuentro final con la muerte. El capítulo culmina con un encuentro definitivo con la muerte, el último cazador al que el protagonista no puede escapar. Góngora, de manera magistral,
describe cómo el cazador, al final de su recorrido, se ve cara a cara con la muerte, sin poder evitarla. El cazador, al igual que todas las criaturas que ha perseguido, cae finalmente en las manos de este ser inevitable, sin distinción de estatus, poder o riqueza. Este encuentro con la muerte no es solo una representación del fin de la vida, sino también una alegoría de la aceptación de la inevitabilidad del destino. Góngora no nos muestra una muerte violenta o dramática. Más bien, nos presenta una muerte que es parte natural del ciclo de la vida. Al final, la muerte se convierte en un acto de equilibrio, la culminación lógica de una caza que comenzó en el momento mismo del nacimiento. La reflexión sobre la trascendencia y la eternidad. Con la muerte como telón de fondo, Góngora eleva la reflexión a una dimensión trascendental. La caza, que parecía en capítulos anteriores un simple ejercicio de poder y dominio, se convierte en un símbolo de la lucha contra la muerte misma. El cazador, a pesar de todo su esfuerzo y destreza, no puede escapar de la muerte. Sin embargo, Góngora sugiere que, aunque la vida terrenal termina con la muerte, la verdadera caza es la búsqueda de algo eterno, una lucha por alcanzar la trascendencia. A través de esta reflexión sobre la eternidad, Góngora introduce una idea filosófica profunda. La caza es una metáfora de la lucha humana por trascender. Al final, el cazador no solo ha perseguido presas físicas, sino que también ha estado buscando algo más grande, algo que no se puede capturar con redes o flechas. En este sentido, la caza deja de ser un acto físico para convertirse en un acto espiritual y filosófico, un intento de alcanzar algo más allá de la muerte misma, de encontrar un propósito en la fugacidad de la vida. La crítica a la vanidad humana y la búsqueda de la gloria eterna. Góngora, a través de su crítica constante a la nobleza y la ambición, nos recuerda que la gloria obtenida en vida, las victorias y los trofeos, son solo vanidades temporales. El cazador, a lo largo de su vida, ha buscado la gloria a través de sus hazañas, pero al final se da cuenta de que nada de eso tiene valor frente a la eternidad de la muerte. La crítica de Góngora se dirige, una vez más, a aquellos que buscan el poder y la fama, recordándoles que todo eso es efímero, y que la verdadera eternidad está más allá de los logros terrenales. Al igual que en capítulos anteriores, Góngora subraya la transitoriedad de los logros humanos. La vida, como la caza, es solo un breve intervalo, una búsqueda sin fin que siempre acaba en el mismo punto, el encuentro con la muerte. La gloria, por más grande que sea, se desvanece con el paso del tiempo, y lo único que persiste es la inevitabilidad de la muerte. El final de la caza, la aceptación de lo inevitable. En las últimas líneas de este capítulo, el cazador finalmente acepta su destino. Tras una vida de persecuciones y victorias, entiende que la caza ha sido siempre un ejercicio en vano, pues el verdadero cazador nunca puede ser superado. Góngora nos invita a ver la muerte no como una enemiga, sino como una parte esencial del ciclo de la vida. El cazador, al aceptar su final, experimenta una especie de paz, una reconciliación con lo inevitable. De esta manera, el capítulo cierra el ciclo de la caza. La vida y la muerte, el triunfo y la derrota, se entrelazan en un ciclo eterno e inevitable. Góngora, al presentar la aceptación del cazador, nos lleva a una conclusión filosófica sobre la vida. No importa cuántas presas se capturen, no importa cuántos triunfos se consigan, al final todos debemos enfrentar lo mismo, el fin de la caza. Con este capítulo, Luis de Góngora cierra Comedias Venatorias de manera profunda y reflexiva. A través de la figura del cazador, el poeta nos ofrece una reflexión sobre la vanidad de los logros humanos, la inevitabilidad de la muerte y la búsqueda de algo trascendental más allá de la vida terrenal. La caza, que comenzó como un simple ejercicio físico, se convierte en una poderosa metáfora de la existencia humana. Una búsqueda constante que siempre se ve culminada en el encuentro con lo inevitable. Y así concluimos Comedias Venatorias de Luis de Góngora. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Gracias por apoyar al canal y acompañarnos en esta travesía literaria. Hasta el próximo capítulo.